Hola, mi nombre es Ana de León y hoy voy a describir 4 huesos. Voy a describir un hueso del tórax y es el esternón. Es un hueso plano en la parte media y anterior del tórax, aplanado de adelante a atrás y cuyo eje mayor se haya dirigido de arriba a abajo y de atrás adelante. El esternón resulta de la soltadura de piezas superpuestas o esternebras, las cuales no son ya visibles en el hueso adulto. Sin embargo, se pueden todavía distinguir 3 porciones bien diferenciadas. El primero es el preesternón, manubrio o puño. El segundo, el mesoesternón, cuerpo o lámina. Y el tercero, el xifoesternón, punta o apéndice xifoides. Por su forma se distinguen en este hueso una cara anterior, posterior, bordes laterales y 2 extremidades. En la cara anterior es convexa en sentido vertical. Presenta en la unión del puño con el cuerpo un ángulo saliente hacia adelante muy marcado y en algunos individuos y que recibe el nombre de ángulo de Lewis. Cara posterior es cóncava en el sentido vertical y lleva, aunque más atenuadas, las mismas crestas transversales que la cara anterior. Se observan también rugosidades para la inserción del triangular del esternón. Bordes laterales. Se observan a lo largo de ellos unas escotaduras articulares más o menos profundas llamadas escotaduras condrales. Se articula en los 7 primeros cartílagos costales. La primera escotadura condral está situada en la parte superior del borde lateral del manubrio, la segunda al nivel del ángulo de Lewis y el resto en el borde lateral del cuerpo. Entre las escotaduras condrales existen otras que disminuyen de tamaño de arriba a abajo y se llaman escotaduras intercondrales. La extremidad superior, llamada también base, presenta en la parte media una escotadura llamada horquilla esternal. Extremidad inferior o apéndice xifoides. Es mucho más delgada que el resto del hueso y frecuentemente conserva su constitución cartilaginosa. Su forma es muy variable y puede presentar desviaciones laterales y anteroposteriores. Lleva con frecuencia un orificio o agujero xifoideo y su vértice es a menudo escotado y hasta bífido. Ahora voy a describir un hueso de la columna vertebral y es el coxis. Está situado en la parte inferior del sacro. Tiene contorno de forma triangular, con base en la parte superior y vértice inferior. Es aplanado de delante a atrás y se distinguen en él 2 caras, 2 bordes, una base y un vértice. La cara anterior es cóncava, presenta 3 o 4 surcos transversales que resulta de la soldadura de los cuerpos vertebrales de las 4 o 5 vértebras coxígeas. La cara posterior es convexa y muestra los mismos surcos transversales que separan los cuerpos de las vértices coxígeas. Los bordes laterales son irregulares, rugosos y dan inserción a los ligamentos sacrociáticos y al músculo isquioxígeo. La base presenta en la parte media una superficie elíptica que se articula con el vértice del sacro. A los lados y por detrás de ella existen unas prolongaciones verticales o astas menores del coxis, las cuales por medio de un ligamento se unen con las astas del sacro. A cada lado de la misma superficie articular parte un saliente horizontal llamado asta lateral o asta mayor del coxis, donde se insertan haces del ligamento sacrociático. El vértice es obtuso, osificado en adultos y viejos, permanece todavía cartilaginoso en los jóvenes, no siempre ocupa la línea media, pues con frecuencia presenta desviaciones laterales. Ahora voy a describir un hueso de la extremidad del miembro superior y es la clavícula. Es un hueso largo situado en la parte anterior y superior del tórax. Se halla algo aplanado de arriba abajo, acentuándose más el aplanamiento en la parte externa que en la interna. El hueso en conjunto está doblado 2 veces en forma de S, que su porción interna es cóncava por atrás, en tanto que la externa es cóncava por delante. Se pueden considerar en ella 2 caras, superior e inferior, 2 bordes, anterior y posterior, y 2 extremidades, interna y externa. La cara superior es lisa en casi toda su extensión y convexa delante a atrás en su parte interna y media, mientras en la externa es más o menos plana.
En su porción más interna presenta rugosidades donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Otra zona rugosa se encuentra en su parte externa, sirviendo a inserción por el lado anterior al deltoides y por el posterior al trapecio. Cara inferior. Lleva esta cara un depresión alargador en el sentido del eje mayor del hueso, llamado canal subclavio, ya que sirve de inserción al músculo del mismo nombre y en cuya parte media se observa el agujero nutricio de la clavícula. La zona externa de la cara de que tratamos presenta una serie de rugosidades donde se insertan los ligamentos trapezoide y conoide. Este último ligamento puede a veces insertarse sobre un tubérculo diferenciado o tubérculo conoide, situado cerca del borde posterior. En la extremidad interna se encuentran también rugosidades que dan inserción al ligamento costoclavicular. El borde anterior es convexo y redondeado en sus 2/3 internos, sirviendo de inserción al gran pectoral. Ahora voy a describir un hueso de la extremidad del miembro inferior y es la tibia. Es un hueso largo situado en la parte anterior e interna de la pierna y dirigido verticalmente, aunque dos ligeras curvaturas le dan forma de S muy alargada. El cuerpo es más voluminoso cerca de las extremidades que en su parte media y debido a su forma de prisma triangular se distinguen en él 3 caras y 3 bordes. Cara interna. Está en contacto con los tegumentos, siendo lisa en su mayor parte, más o menos plana hacia los extremos, mientras que en la porción media es convexa. Cara externa. Esta cara claramente externa en su parte superior. Tiende a hacerse anterior y convexa en su parte inferior. Lleva en su parte superior una depresión rugosa donde se inserta el músculo tibial anterior. Cara posterior. Es más o menos plana y presenta en su tercio superior una cresta rugosa oblicua hacia abajo y adentro llamada línea oblicua de la tibia, sobre el cual se inserta el músculo sóleo. Borde anterior. Está muy marcado en sus 3/4 superiores, por lo que recibe el nombre de cresta de la tibia y se desvía en su parte inferior hacia abajo y adentro para ir a terminar en el maléolo interno. Por arriba va a perderse en la tuberosidad anterior de la tibia. Borde externo. Este borde se halla bien señalado en toda su extensión. En su parte inferior se bifurca, quedando comprendida entre sus ramas la superficie donde se articula el peroné.